Hola alumnos, ¿cómo están? Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, Instituto Polivalente y Gubernamental de San del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Bienvenidos. Esta es su clase Aprendiendo en Casa. Estamos trabajando con la unidad número 3 sobre paralelismo. La lección número 1 sobre paralelismo. Ahora vamos a trabajar la sección 4, ejercicio sobre paralelismo. Esto corresponde a la clase número 5, que es sobre ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes y ángulos suplementarios. Esto se encuentra entre las páginas 49 y 50 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, como miramos aquí. Si desea descargar este libro, lo puede hacer en la página de Educatrachos en la dirección que aparece aquí en pantalla. Iniciemos con el objetivo de esta clase. Indicar que si dos rectas son paralelas, entonces, inciso A, los ángulos correspondientes son congruentes. Inciso B, los ángulos alternos internos son congruentes. Inciso C, los ángulos alternos externos son congruentes. Y el inciso D, dos ángulos internos consecutivos son suplementarios. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos lo siguiente. Si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que, inciso A, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Aquí tenemos ángulos correspondientes, están marcados con el mismo color y el mismo número. Inciso B, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Aquí tenemos marcados con el mismo número y el mismo color. Estos son alternos internos, tienen igual medida o son congruentes. Inciso C, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Aquí también, con esta figura, tenemos marcados con el mismo número y el mismo color los ángulos que son alternos externos. Tienen la misma medida o son congruentes. Y por último, el inciso D, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Aquí tenemos como dibujo. Entonces, este con este, suplementario, suman 180. Este con este suman 180. Ya sea este con este y este con este. Suman 180, son suplementarios. Vamos a ver. Como habíamos prometido la clase pasada, vamos a dar la solución a la tarea anterior. El ejercicio 1.6 que decía, haga relacionar los numerales con los incisos en las figuras. Entonces, el inciso 1 que decía, los ángulos correspondientes tienen medida, le corresponde al inciso C. Entonces tenemos, estos son ángulos correspondientes, igual medida. Número 2 que decía, los ángulos alternos internos tienen la misma medida, le corresponde el inciso B. Son ángulos alternos internos, tienen igual medida. Miramos 90 y 90. El anterior era 115 y 115. Número 3, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Esto le correspondía al inciso A. ¿Sí? Porque miren, estos ángulos que tenemos aquí son alternos externos, en igual medida, 80 con 80. Y por último, número 4, inciso 4 que decía, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Esto les correspondía al inciso D. Entonces, mire, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Igual 85 con 35 es 180. Vamos a iniciar esta clase con el ejemplo 1.7. Que dice, en la figura de la derecha sea la recta L paralela a la recta M, encuentre la medida del ángulo X. Aquí está, miren, la medida del ángulo X y nos dan dos ángulos, el de 30 y el de 40. Vamos a utilizar unas pistas para esto, el enunciado B, que es sobre los ángulos alternos internos, para solucionar este problema. Miremos la solución. Número 1. Trazar una recta paralela a la recta M, que pase por el vértice X, nombrada recta S. Puede ser cualquier nombre o otra letra. Observe que la recta M es paralela con S y L con S. Como miramos aquí, L es paralela con M y L es paralela con S. Entonces nos dan aquí el ángulo 30 y 40. Y aquí tenemos que vamos a trazar otra paralela a la S que pasa por el vértice X. ¿Sí? Ok, número 2. Observar que se dividen el ángulo X en dos ángulos. Aquí está. Esto lo parte en dos ángulos. No necesariamente tienen que ser iguales. Nombrar estos ángulos como Y y Z, como tenemos aquí, Y y Z.
Entonces la medida del ángulo X igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. Vamos a ver, número 3. La medida del ángulo Y es igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo Y y el ángulo de 30 grados son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Vamos a ver aquí. El 30 con el Y son alternos internos, por lo tanto son iguales. Congruentes. La medida del ángulo Z es igual a 40 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo Z y el ángulo dado de 40 grados son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Tenemos aquí el ángulo Z y el ángulo 40 grados. Como son alternos internos, son congruentes o de igual medida. Vamos a ver ahora. La medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo Y más Z, como está aquí muy claramente. Entonces, si este es congruente con este y este con este, entonces 30 más 40 es igual a 70. Por lo tanto, nuestra respuesta es la medida del ángulo X es igual a 70 grados. Ejemplo 1.8. Dice lo siguiente. En la figura de la derecha, dados la recta S paralela con la recta R, que tenemos S con R paralelas, y los ángulos de 40 y 60 grados, ¿ves? 40 grados y 60 grados. Encuentre la medida del ángulo X. Esta medida. Vamos a necesitar también pistas. El enunciado A, que es sobre ángulos correspondientes. El enunciado B, que es sobre ángulos alternos internos. Vamos a ver la solución. La medida del ángulo A es igual a 40 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo A y el ángulo dado de 40 grados son ángulos alternos internos en rectas paralelas. La medida del ángulo B es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo B es correspondiente con el ángulo de 60 grados en rectas paralelas. De la misma manera que el ejemplo 1.7, se sabe que la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo A más el ángulo B, como tenemos aquí. Esta es igual. Todo esto que es X igual a estas dos medidas, pero como este es congruente con este y este es congruente con este, entonces este es 60. Y este es congruente con este y este es congruente con este, entonces 40. Entonces la medida del ángulo A más el ángulo B es igual a 40 más 60 grados, que es igual a 100 grados. Conclusiones. Vamos a ver. Estas clases de esta unidad son más que todo analíticos, son más que todo de demostraciones, no con mucho cálculo, sino que de demostraciones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Vamos a ver. Aprendimos que si la recta L es paralela a la recta M y la recta M es paralela a la recta S, por lo tanto la recta L es paralela con S. Entonces, podemos decir que L es paralela con S, L es paralela con M, M es paralela con S y M es paralela con L. Por donde quiera que lo miremos, las tres son paralelas y tienen estos ángulos marcados aquí, son correspondientes. Congruentes también, igual medida. Logro de objetivo. Vamos a ver, el objetivo que decía indicar que si dos rectas son paralelas, entonces, inciso A, los ángulos correspondientes son congruentes, inciso B, los ángulos alternos internos son congruentes, inciso C, los ángulos alternos externos son congruentes, y el inciso D, dos ángulos internos consecutivos son suplementarios. Esto lo trabajamos con el ejemplo 1.7 y el 1.8, por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Una tarea en casa. Ejercicio 1.7. Vamos a dar dos ejercicios. El 1.7 que dice, en las siguientes figuras, si la recta R es paralela con S, R con S, y también R con S. Son dos figuras. Encuentren la medida del ángulo Y y Z. Los ángulos Y y Z. Aquí tenemos el ángulo Y y el ángulo Z. Para el inciso A nos dan 20 grados con 60 grados y nos piden Y. Para el inciso B nos dan 65 grados y 50 grados y nos piden Z. Vamos a dar unas pistas. Esto se puede trabajar como el ejemplo 1.7. Vamos a ocupar el enunciado A sobre ángulos correspondientes, el enunciado B sobre ángulos alternos internos y el enunciado que dice de las rectas paralelas, las tres rectas paralelas. Ejercicio 1.8. En las siguientes figuras dados la recta L paralela con S, como tenemos aquí, R con S. Inciso A,
Los ángulos de 50 y 70 grados encuentran el ángulo X. Nos dan 50 y 70 grados, nos piden la medida en X. Inciso B nos dice los ángulos de 40 grados y 45 grados. Aquí están 40 y 45. Encuentren la medida en ángulo Z. Esta medida que está aquí Z. Las pistas que vamos a dejar. El ejemplo 1.8 es igual a este inciso. Vamos también a dejar el enunciado A, que es sobre los ángulos correspondientes, el enunciado B, sobre los ángulos alternos internos, y también este enunciado de las rectas paralelas. Como siempre, prometemos que en la siguiente clase vamos a dar la solución final, o sea, las respuestas. Muchas gracias, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Que tengan un feliz día. Les saluda el profesor Sidney Adolfo Correa.